Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Espero que hayan disfrutado sus 5 minutitos. Eh, pues prácticamente es dentro de esta parte de la sensibilización, el cómo me siento ahora con la clase, cómo regreso, qué estoy procesando y cómo voy como que anclando todo esto que estamos revisando en materia para poder pues prácticamente construir la clasecita, ¿ok? Bien, ahora pues toca ir como que ir comentando función metodológica, ok, pues prácticamente esta teoría dentro de la práctica de la sensibilización pues nos ayuda mucho a enfrentar esta realidad que nosotros tenemos de manera concreta para ir acompañando, pero metodológicamente es como ir como que abonando y construyendo esta capacidad del ser humano, ¿no? Em, ok, yo aceptando a las y a los demás. Bueno, entonces, dentro de este aspecto integrador, listo. Dentro de esta parte, entonces, metodológica de la capacidad, dentro de la integración, de la concepción del ser humano, pues entendemos entonces que tenemos un concepto constructivo dentro de esta parte de la creatividad, la espontaneidad y cómo nosotros implementamos una manera muy diferente de poder, pues prácticamente aceptar la realidad subjetiva que tenemos, ¿no? Algo que tenemos dentro de la estructura, dentro de la sensibilización, es esto que les comentaba también de inicio, que es la tendencia actualizante, que es esta capacidad y potencialidad que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de la estructura o la teoría de la motivación, pues sabemos que tenemos un ente motivatorio que es intrínseco y extrínseco, ¿no? Y esta parte de la tendencia actualizante nos dice que todo organismo está inherente a desarrollar su potencialidad, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la técnica de la sensibilización, es una parte pues muy importante cuando nosotros abonamos y construimos y potencializamos la capacidad de cada una de las personas, ¿no? Sería muy padre como que retomar esta función a modo de ejemplo dentro de cómo también potencializamos la capacidad humana y cómo esto sensibiliza y apertura mucho su proceso tal vez de creatividad, de liderazgo, de inclusive de acompañamiento en grupos, ¿no? Y cómo también esto apertura y da una tendencia a una actualización hacia un terreno un poquito más construido, ¿no? Entonces, la metodología de trabajo dentro de esta función, a la tendencia actualizante, es que prácticamente tenemos como que esta potencialidad a ir abonando y construyendo mediante nuestra sensibilización el cómo podemos darnos cuenta de lo que podemos hacer, ¿ok? Otra parte dentro del acompañamiento, y esto lo van a ir plasmando también en su glosario, es el self, que prácticamente es aquello que es propio, o sea, algo que es mío, ¿no? El self nos ayuda prácticamente a experimentar aquello que yo tengo, pero también a responsabilizarme dentro de lo que estoy vivenciando, ¿no? Entonces, una práctica muy clara y muy bonita dentro de la sensibilización es abonar a que la persona se apropie de su propio ser y prácticamente genere su propio autoconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? También que vamos a tener un modo diferente de autovalorarnos, pues prácticamente nos da como que una apertura y una brecha también muy importante para poder determinar aquello que voy procesando, ¿no? Entonces, es algo también muy importante dentro de la simbolización, dentro del proceso de la experiencia para la sensibilización. Eh, Otro término también que es muy importante dentro del acompañamiento de la sensibilización es el modo de experimentar. Relativamente cuando ustedes estén acompañando el grupo, se van a dar cuenta del modo de experimentación que van a tener las y los participantes o si es desde el propio proceso de sensibilización con pareja o con solo una persona, se van a dar cuenta en cómo la experiencia también va a ir representando tal vez algún aspecto vivido, va a ver si es activo, si es algo negado, ¿no?
Entonces, aquí también influye mucho la percepción y la sensibilización que nosotros vamos a tener como acompañadores. Ejemplo, si yo estoy estructurando tal vez un proceso de vida de una persona adulta, pues es como que regresar y sensibilizar la parte del desarrollo humano hasta el momento en el cual él esté, ¿no? Si sensibilizamos la parte y acompañamiento de un niño, es como que también traerlo al aquí y a la hora y cómo se ha evocado como que esta experiencia vivida dentro de su pequeño transcurso de vida, ¿ok? Entonces, esta parte de experimentar conscientemente es igual a ir simbolizando prácticamente lo que estoy sintiendo en el momento, ¿no? Entonces, aquí también es donde la persona se va enfrentando hacia la realidad que va presentándose en el momento. Es también como que dentro de esta función holística percibo todo lo que tengo en mi esquema, pero también me voy como que unificando dentro de lo que me va pasando con cada una de estas secuencias. ¿Ok? Entonces, dentro de la capacidad de la sensibilización, también es como que tener esta parte activa de la percepción, cómo vamos valorando la integración y la distribución de lo que se va implementando dentro del organismo de la persona, dentro del sistema corporal, dentro del sistema de las emociones, ¿no? Y cómo también la conducta también se va a remodificando o estructurando, ¿no? Y esto también ayuda mucho a lo que estamos como que pues haciéndole hincapié, que es esta función del darse cuenta, ¿no? El darse cuenta, pues prácticamente es dentro de mi percepción, dentro de de cómo yo me percato de lo que estoy pasando dentro de mi organismo, pues prácticamente voy dándome cuenta, obviamente, de lo que me está sucediendo en el aquí y en el ahora, que es lo que también trabaja mucho esta parte de la sensibilización gestal. Es, ¿qué me está pasando en estos momentos? ¿Qué siento? ¿Qué pienso dentro de la cronología de mi grupo? Y cómo también voy estructurando mi modo de expresarme, ¿no? Entonces, esta parte del darse cuenta, pues prácticamente nos ayuda a tener como que esta finalidad, cómo yo me percato de lo que estoy pasando, ¿no? Y prácticamente estructura una metodología muy, pues muy, dentro de un horizonte, pues muy visible para poder tener como que esta apertura a lo que estoy revisando. También la gestal ayuda mucho a tener como que una función dentro del aprendizaje significativo que está aunado también a la experiencia, al modo del cual yo voy experimentando el ejercicio o la técnica de sensibilización. Esta parte también se va unificando, lo que es experiencia, aprendizaje significativo con esta parte de la resignificación, ¿ok? Entonces, la experiencia vivida o cómo yo me dé la apertura a poder sensibilizar mi experiencia, pues me va a dar un significado. Y este significado al momento de transformarla y al sensibilizar mi organismo, pues me va a dar como un nuevo significado, ¿no? Entonces también aquí viene como una experiencia muy bonita porque vamos estructurando todo esto. También hay una parte dentro de esto que nos habla dentro de la distribución de la figura de fondo. Pues prácticamente nos dicen que nosotros somos una figura, pero pues detrás de nosotros hay un fondo, que esto pues prácticamente es nuestra historia de vida, en cómo también nosotros damos como que esta pauta hacia la retención de los datos al organismo y cómo también vamos como que prácticamente creando una relación dentro de nuestra función del crecimiento. ¿Ok? Algo también que es muy importante es dentro de la congruencia también mantener como que esta relatividad, que sea algo que sea auténtico. Nos dice también que dentro de la capacidad humana para poder potencializar esta sensibilización es la espontaneidad, ¿ok? La espontaneidad nos ayuda como que también a tener una brecha diferente, a ser naturales, a ser muy alternativos a las secuencias que vamos a estar pues revisando, ¿ok? Bien, hasta Ok, aquí, ¿alguna dudita? sí, tengo una duda, profe. Ok, maestra Bonnie. A ver, la figura de fondo vendría siendo, por ejemplo, lo que traemos, pero también se podría aplicar de que el ser humano es reactivo, pero también es proactivo, o sea que puede cambiar, Exacto. ¿verdad?
Porque hay una estructuración, es lo que nos dicen. A veces el sistema de percepción nos hace ver solo la figura, ¿no? Pero sabemos que detrás de ello hay como que una conciliación diferente. Entonces, dentro de lo reactivo y proactivo, también viene como que esta distribución. Y si hablamos del darnos cuenta, es también como que, y por eso entra mucho esta parte del objetivo primordial también dentro de la sensibilización, que es responsabilizarnos de todo lo que estemos procesando dentro del darme cuenta, ¿no? Dentro de esta función de cómo voy procesando cada una de estas partes, pero prácticamente es como ver esta funcionalidad. También nos habla dentro de este sistema, maestra Bonnie, la función holística, donde el todo también tiene una plenaria, donde el todo también tiene una capacidad que nos va removiendo y nos va evocando alguna secuencia conductual, tal vez de movimiento o no, de pensamiento, de reflexión. Pero sí, es como que esta función dentro de la figura fondo es, veo la figura, pero sé que hay un fondo detrás de ello, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque también esta historia de vida nos ayuda como que a ir anclando a la sensibilización al aquí y a la ahora, ¿ok? Y a la hora, sí, eso dice en el libro, que es bueno, pues nada es bueno ni es malo, ¿verdad? Que el darnos cuenta también de nuestros errores nos ayuda a fortalecer para el futuro. O sea, si no me doy cuenta, pues sigo igual, ¿verdad? Entonces, en el momento que me doy cuenta, me hago más fuerte. Claro, ¿Es así, profe? es exacto, Digo, y porque yo es, acabé el libro. ok, no, y sí, es un libro muy digerible, entonces no está tan pesadito. Los términos son muy Sí, bonitos y prácticamente es un material que sí, pues quise colocarles dentro de esta manera para que no fuera tan complejo, porque prácticamente el glosario es como una terminología para ir retomando esta parte de la sensibilización. Ahí está esta función también de la empatía, pero hay una función de la empatía avanzada que es entrar más allá de la conexión con la persona, que también eso es un método de sensibilización, tal vez un poquito más profundo, por decirlo así, pero está en la conexión también muy empírica. Hay una capacidad también que nos ayuda dentro de esto y lo que nos dice, dentro de el darme cuenta está el aceptar errores, algunas cosas son buenas, pero es responsabilizarme dentro de este contexto. Y justo dentro de la sensibilización, por eso nos dice potencializar la capacidad humana mediante la sensibilización. Si yo me responsabilizo de los errores, de eso aprendo y por ende, pues en la próxima ya no me equivoco o trato de mejorar esa capacidad, ¿no? y me Entonces, fortalezco. Vendría siendo como, por ejemplo, mis debilidades las convierto en fortalezas, ¿verdad? exacto, exacto. O inclusive dentro de estas debilidades, aceptarlas y saber que tenemos debilidades, pero buscar otra alternativa para poder superarlas, ¿no? Entonces, el darnos cuenta nos ayuda mucho a representar. Por eso viene como que esta parte, lo que les he estado repitiendo, lo de la experiencia, lo del aprendizaje significativo y cómo dentro de estas dos conexiones aunamos una capacidad de resignificación. O sea, le damos un significado diferente para poder avanzar y poder tener también esta autorrealización. Y eso me podría hacer, me hace más resiliente ante las adversidades que vienen ante la vida. Porque, por ejemplo, vi un juego de tarjetas donde las personas no aceptan, por ejemplo, un accidente, no aceptan un desastre, pero eso no está en nuestras manos. Es para aceptar lo que sí podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, pues ahora sí que soltarlo, ¿verdad? Porque pues tampoco le va a hacer bien a la persona. Claro, y por eso ahí también es como que aceptar, por eso dentro de lo bueno y lo malo es aceptar como que esta realidad subjetiva. Entonces, o sea, es como que prácticamente ir como que abonando y construyendo a aquello que también va a ser muy necesario en mi contexto, ¿ok? Bueno, profe, Bien. gracias. Yo seguí Ah, todas las indicaciones del libro y por eso acabé rápido. ok, Gracias. maestro. Qué padre, maestra Boni. Maestra Raquel, ¿quería usted comentar algo? Sí, buenos días a todos y a usted, profe. Me da gusto estar nuevamente con usted. En esta teoría general, lo primero que nos implica es que tenemos que tener diálogos y sobre todo la empatía con uno mismo, porque si con uno mismo no tenemos diálogos ni respetamos las formas de afirmaciones que hacemos de las preguntas, cuando nos hagamos preguntas, las tenemos que hacer o respuestas afirmativas para ser empáticos con nosotros mismos y poder tener un diálogo con el equipo, con cualquiera que estemos trabajando, aprender a tener diálogos precisos y que sean afirmativos, no de forma negativa. Eso es lo que nos da
esta teoría. Yo creo que es muy bonita, pero con el trastornos de algunas personas que tienen de emociones difíciles en su vida, es difícil llevarlas con niños, porque si trabajas con niños con esta teoría, tienes que trabajar directamente también con los padres, porque puedes hacer que el niño, si en su casa le dicen lo contrario de lo que yo le estoy diciendo en una terapia, pues lo hago como choques para su cerebro, creo yo. Gracias. Ok, maestra Raquel. Y justo dentro de esta parte de la empatía, pues es esta función de también cómo yo puedo entrar a este mundo subjetivo de la persona, ¿no? Y obviamente el trabajar con pequeños, pues sí viene como que en una función de reestructuración. Por eso también es como que muy importante también buscar la metodología de sensibilización, ¿no? Entonces es como que ir abonando y construyendo a que los pequeños empiecen como que a dar una integración tal vez un poquito más profunda, pero que también no tenga como un choque o un roce, como lo está comentando con la metodología, tal vez con los padres, porque sí, a veces hay como que una contraparte en el cual vamos sensibilizando algo que tal vez le ayude al pequeño, pero luego en casa como que hay como que otra brecha. Entonces, es también muy interesante esto que nos menciona maestra Raquel. Maestro Cuauhtémoc, hola, hola. Buenos días a todos. Mire, yo creo que también se puede aplicar para los alumnos, sobre todo para nivel de secundaria. En cuanto a un servidor, por ejemplo, en los grupos tenemos alumnos que tienen un déficit de aprendizaje. Entonces, a veces cuesta incorporarlo al grupo. Entonces, en una sensibilización se puede dar, como menciona ahí, un taller de inclusión, ¿sí? En donde todos trabajen y todos se puedan llevar en una armonía, siempre y cuando no dejar de menos a la persona que tiene ese detalle. Es muy cierto lo que decía la maestra, también se tiene que trabajar con los padres, se le tiene que dar esa sensibilización. ¿Por qué? Porque hay padres que no reconocen que sus hijos tienen un problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde puede entrar esa parte y trabajar con ellos para decirle, padre, ok, si ya tenemos un problema con el hijo, ahora hay que reforzarlo, hay que darle a conocer qué fortaleza sí puede hacer y cómo se puede adaptar a un medio educativo, ¿sí? Yo creo que sí es aplicable, pero hay que buscarles las formas, como bien dice el libro, ¿no? De cómo entablar la sensibilización para no herir la susceptibilidad tanto del alumno como el de los padres. Claro, maestro Cuauhtémoc, muchas gracias por este aporte. Y obviamente, aquí también, bueno, creo que aterriza mucho esta función de la figura a fondo, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en la figura, pero sabemos que dentro de ello hay como una conexión holística dentro de las partes también que se reestructuran, ¿no? Es como dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, sabemos que es un todo en donde también debemos de integrar. Y algo muy asertivo y algo muy bonito que me dice maestro Cuauhtémoc es esto. Dentro de la sensibilización del grupo, pues obviamente está esta parte del reflejo colectivo, lo que les comentaba desde un principio, ¿no? Tenemos una figura con la cual tenemos que trabajar, entonces el grupo abona y construye y acompaña a esa misma persona sin descuidar, ¿no? Entonces, dentro de la teoría del grupo, pues también eso como que baja mucho la ansiedad, pero también es como que revisar esta parte de lo que pueda pasar con papá, el trabajo con los tutores, ¿no? O el cuidador de las o los pequeños. Pero sí es, sin embargo, esta es la figura y el trasfondo serían como que esta función de papá y mamá que está atrás, que también puede remodificar a lo que tratamos de sensibilizar, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, pues esta parte de la sensibilización es un trabajo muy profundo en el cual tenemos que tener mucha responsabilidad, mucha empatía también y algo que también dentro de los conceptos que viene en el texto es dentro de la calidez, ¿no? En cómo nosotros implementamos esta calidad dentro del material que voy a presentar, pero más que nada la calidez humana que yo voy a tener para poder acompañar este proceso de sensibilización, ¿no? Y cómo voy a retomar las alternativas o estos fondos que tal vez vengan a remodificar todo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que debemos de tener como guiadores, como acompañadores, y como también esto nos va a dar como que una función también de respeto y aunado a esto, pues prácticamente el validar y el traer como que
al aquí y a la hora la necesidad del grupo en el cual estemos pues participando, ¿no? Y bueno, en los ámbitos de aplicación, pues yo les decía que pueden aplicar sensibilización en las edades cronológicas, puede ser en centros educativos, pueden ser sistemas empresariales, capacitador para trabajos, ¿no? En esta función también dentro de hay unas funciones de organizaciones que les llaman colectivas, ahí también se sensibiliza mucho. Pues prácticamente también puede haber como una sensibilización por esta teoría dentro del acompañamiento sistemático, ¿no? Que es también dentro de la familia, ¿ok? Entonces, anclamos como que esta capacidad de ir darnos esta permisividad, donde también expresamos sentimientos positivos y negativos, que es también lo que nos decía mucho la maestra Bonnie, dentro de aceptar lo bueno y lo malo, pero también dentro de eso anclarme al darme cuenta, al tener esta capacidad de autorrealización y también ir acompañándome con eso. Por eso también hablamos mucho de la responsabilidad y cómo nosotros tenemos que tener como que esta capacidad de aceptarlas, ¿no? Entonces, algo que también va muy ad hoc dentro de lo que estamos comentando son esta función de los sentimientos, de la expresión inclusive cronológica de la conducta y cómo también vamos, aunado a esto, implementando una seguridad dentro del aspecto biopsicosocial de la persona, ¿no? Entonces, es algo también muy interesante. Otro término que también es muy importante dentro de esta parte del texto nos hablaba de algunos límites, que estos van de acuerdo bueno, a la responsabilidad que yo tenga en mi modo de sensibilizar o en el modo en el cual una persona ya está sensibilizando. Los límites nos van a ayudar a tener como que una garantía a la seguridad que voy presentando. Entonces también es algo que se debe de trabajar mucho en esta parte del acompañamiento con los grupos al momento de sensibilizar y prácticamente también lo vamos a ver dentro del acompañamiento. Los límites entran como que en un mecanismo de defensa, ¿ok? Entonces, eso le da una pauta de freno a una persona. Pero hablaba yo de la empatía avanzada. La empatía, pues prácticamente nos ayuda a ver dentro del otro lado de la persona qué es lo que pueda sentir. La empatía avanzada, pues nos va a dar como que esta capacidad de tal vez contener un poquito más y de hacer que las personas sensibilicen aún más, aún teniendo límites. Esto les va a dar como que una apertura nueva y un mecanismo tal vez ya no de defensa, pero sí un mecanismo de seguridad. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente esto es lo que también va como que teniendo como una función dentro de cómo motivamos, de cómo acompañamos. Entonces, la terminología también muy bonita dentro del acompañamiento de sensibilización es esta calidad y calidez humana que vamos a estar pues, prácticamente procesando durante el acompañamiento. ¿Ok? Y aunado a esto, pues damos como que una función del aprendizaje que también es dentro de la resignificación y como también vamos como que aplicando esta sensibilización gestal o esta parte dentro de la dinámica que empezamos a implementar, ¿ok? Entonces, pues prácticamente estos conceptos básicos que hemos argumentado en esta pequeña clase, nos van a ayudar como que a ir teniendo como que esta función de poder interactuar un poquito más. Cambia el concepto, cambia la metodología, entonces ustedes van como que viendo también dentro de esta capacidad interpersonal cómo poder moverse mediante el espacio y dentro del tallercito pues sí es como que ir representando cada una de estas partes que hemos comentado hasta este punto y en las siguientes clases pues es como que ya ir retomando la estructura y las técnicas dentro de la sensibilización gestal, ¿ok? Lo que sí quiero es como que vayan como que revisando esta función metodológica, vayan como que viendo qué meter y qué no meter dentro de su taller de sensibilización. Los ejercicios de sensibilización, pues ustedes lo pueden ocupar de la manera más adecuada. Sí les dejé como que esta parte de que si podían sensibilizar los sentidos, pues estaría también padre, ¿no? Porque es apropiarnos también dentro de nuestro propio cuerpo, ¿ok? Bien. Bueno, hasta este punto me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario con esto que hemos estado comentando, algún comentario.
De mi parte no, profe, todo claro, gracias. De mi Perfecto. parte todo bien, profe. Gracias. Ok, Muy claro todo, explicado bien, profe. Gracias, mil. ok, Todo claro. Sin Todo duda, claro. gracias. Todo bien, claro, profe. perfecto. Maestro Alfredo, hola, hola. Sí, maestro, más que nada es un comentario. Todo lo que se ha considerado, yo creo que es en parte el éxito va a suceder a través de la organización que se haga, tanto de parte de quien imparte tanto el juego de memorama como el taller, porque solo de esa forma, al tener una estructura, es como se va a poder lograr llevar a cabo los objetivos en un paso a paso. Pero siempre va a ser determinante el, el poder guiar a las personas, alumnos, sin importar la edad, uno mismo darse cuenta de qué es lo que está en su momento faltando y entonces podamos llevar a cabo justamente esa reestructuración, ¿no? Y poder ver los resultados y los cambios, reconociendo lo que se tiene que ajustar y los logros que se han tenido. Gracias, maestro. Ok, y en efecto, maestro Alfredo, creo que dijo algo muy potente también. Dentro del acompañamiento también es el darme cuenta en cómo inicio el taller, cómo creo que lo estoy procesando, darme cuenta también de cómo me estoy sintiendo, ¿ok? Ahí también es responsabilizarnos nosotros mismos dentro de nuestro propio organismo y también saber qué límites vamos a ir marcando, ¿no? Entonces, pues sí, es una conexión muy sistematizada. Como lo dice el maestro Alfredo, hay una metodología de trabajo y si se cumple cronológicamente de la manera en la cual se está direccionando, pues obviamente los resultados y los objetivos pues van a ser los más productivos, los más, los más seguros y que prácticamente van a ir como que cumpliendo nuestras expectativas, ¿no? Entonces, pues sí, esta materia es muy, muy bonita, la parte de la sensibilización. Dentro de mi proceso de experiencia, y esto también se remonta mucho viene también en el texto del ciclo experiencial, en donde también entra esto de lo que nos menciona el maestro Alfredo. Dentro de la curva de la experiencia, pues está esta función, ¿no? De empezar cronológicamente hasta llegar a la experiencia, una resignificación y ¡pum! Quedarnos en esta función de la sensibilización. Eso también lo vamos a comentar en la próxima clase de la siguiente semana, pero prácticamente sí quiero que se queden con esta funcionalidad, ¿no? En mi caso, pues yo he compartido otras funciones de sensibilización que se llaman EVES, que son ejercicios vivenciales estructurados, que justamente también concuerda con esto que nos dice el maestro Alfredo, en donde pues vamos realizando ejercicios vivenciales porque es dentro de la sensibilización y son estructurados porque aunado a esto hay una metodología también para poder implementar este ciclo experiencial, ¿no? Y pues prácticamente dentro de esa parte es como que ir acompañando y construyendo la capacidad de poder sensibilizar a grupos, a personas, parejas, ¿no? O a trabajadores o educados, ¿no? Entonces, pues tenemos como que esta función muy vital de poder ir desarrollando nuestra potencialidad también como personas, ¿ok? Pues bien, bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan algún otro comentario ya para ir cerrando pues estas dos sesiones del día de hoy y pues bueno, ante cualquier cosita pues obviamente está mi número de teléfono, pueden escribirme o marcarme sin ningún problema, estaré atendiéndoles a la brevedad, ¿ok? ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? De mi parte, ninguna duda, profe. Muy bien explicada la clase. Me parece un tema muy interesante porque eso de la sensibilización se puede aplicar a muchas áreas, como por ejemplo lo de discapacidad, lo de los trabajos en la empresa, ¿verdad? Hay muchas áreas, social también, porque por ejemplo vi algo de que uno empieza uno es el ejemplo, ¿verdad? Y ahí se va dando, entonces me parece algo muy interesante. Pues para mí sería todo, muy bien su clase, profe, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Boni. Ok. Agradecida, profesor, por su gran tema y la verdad explicación de usted me hizo abrir más mi camino el entendimiento de esta materia que me encantó, que a pesar de llevar una trayectoria de 22 años con la empatía con la gente
muchas carencias emocionales. Esto me va a ayudar más para poder ayudar en mi trabajo. Le agradezco mucho su amplia explicación. Gracias, maestro. Ok, muchas gracias, maestra Romero. Pues bueno, entonces nos vamos a estar viendo la próxima semana, ¿sale? Pues yo me voy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por conectarse, por darse la chance de estar pues en esta sesión virtual. Bueno, y gracias por los 5 minutos de pausa activa para también que relajaran un poquito el cuerpo y estuvieran ahí como que viendo algún otro pendientito. Ok, nos vamos a ver entonces la próxima semana. Esta semana sí me gustaría que estuvieran como que muy al pendiente de su tallercito y me mandaran sus, pues, algunas observaciones o dudas que tengan ya para que en la próxima clase ya se vayan como que resolviendo estas duditas, ¿ok? Pues bueno, perfecto. Muchas gracias. Que tengan un excelente sábado. Muchas gracias. Profe. Igual, profe. Hasta luego. Chao, nos estamos Chao. viendo. Cuídense bastante. Hasta luego. Bye. Bye. Excelente. Luego, hasta luego. Adiós.